Romanos 12:2 es un versículo muy conocido, pero muy poco practicado. El 2025 será el año de la renovación de la mente. Y tal vez cuando iniciamos año, por este tiempo, hacemos los propósitos, ¿cierto? Los propósitos, ponemos metas, propósitos para el año que comienza. Y a veces esperamos que nos den como una lista o unas guías, unas pautas para desarrollar esos propósitos, escribirlos. Esta vez vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que nos muestre el propósito. Y tal vez cada uno de ustedes en el transcurso de la enseñanza va tomando nota y va haciendo sus propios propósitos para el 2025. Para aguas más profundas será el año de la renovación de la mente. Vamos a Romanos 12:2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Padre, gracias por esta mañana, por este año que comienza, por tu bendita palabra, Dios, que nos transforma, que nos cambia, que nos renueva, que nos vivifica. Haz, Señor, con ella lo que tengas que hacer en nuestras vidas. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que nos hables y podamos iniciar este año, Señor, de tu mano, para tener vida abundante, vida plena, como tú quieres, como tú lo has ordenado, aún en medio de dificultades, aún en medio de aflicciones. Tú has vencido al mundo y has venido para darnos vida y vida en abundancia. Toma el control de nuestras mentes, de nuestros pensamientos y permite, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, como les dije, con la dirección, con la guía del Espíritu Santo, el 2025 será el año de la renovación de la mente. Y para eso he diseñado un eslogan y lo van a repetir conmigo. Si quiere, di conmigo. Sin renovación no hay transformación. Y si eres consciente, tienes que renovar tu mente. Sin renovación no hay transformación. Y si eres consciente, tienes que renovar tu mente. Dice Romanos 12:2 en la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. En la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y si hiciéramos como una exégesis, digamos como los 4 puntos de resaltar en en este versículo, eh, podemos sacar cuatro puntos. El primero dice no imitar, es decir, no amoldarse, no encajar, no acomodarse. El segundo punto sería la transformación. Eso tiene que ver con una nueva persona, con cambio, con crecimiento, con fruto. El tercer punto sería la renovación de la mente, es decir, cambiar la forma de pensar. Y el último punto, comprobar, empezar a conocer la voluntad de Dios.
No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No acomodarse. Más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No imitar, no amoldarse, no encajar, no acomodarse a este mundo. Y la pregunta de reflexión es, ¿te gusta encajar? ¿Prefieres acomodarte al mundo actual? El segundo punto, transformación, nueva persona, cambio, crecimiento, fruto. Y aquí la pregunta de reflexión es, ¿eres consciente de que en Cristo eres una nueva persona? ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que estás en Cristo? El tercer punto sería ya la renovación de la mente, cambiar la forma de pensar. Y la pregunta de reflexión sería, ¿dejas que tus pensamientos divaguen sin control hasta que te sientes lastimado o lastimado o enojado o enojada? ¿Aún te sientes sucio o sucia, rechazado, rechazada? ¿Sientes que no das la talla, que no eres importante, que estás solo, solo, abandonado, abandonada? Y el último punto, comprobar o empezar a conocer la voluntad de Dios. Y aquí la pregunta de reflexión es, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Sin renovación no hay transformación. Y si eres consciente, tienes que renovar tu mente. Piensa un momento en esto. ¿Cómo era tu forma de pensar antes de Cristo? ¿Qué ha cambiado ahora? ¿Cómo era tu forma de pensar antes de Cristo? La forma de pensar. ¿Cómo eran tus pensamientos antes de Cristo? ¿Y qué ha cambiado ahora? Cuando vas a Cristo, te conviertes en una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eres un santo. Cuando Adán y Eva desobedecieron y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué pasó? ¿Murieron físicamente? No. De hecho, Adán vivió como unos 900 años más, pero Adán y Eva murieron espiritualmente. Después de la caída, todos nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Acompáñenme a Colosenses 2, 13, 15 y les pido que no se distraigan, que estén atentos con las antenas espirituales atentas, porque el Señor Espíritu Santo quiere darte propósito para este año. Colosenses 2, 13, 15. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en una cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y quiero detenerme un momento para profundizar un poco en la comprensión del Evangelio.
porque creo que esa puede ser la razón por la cual no renovamos nuestra mente. La comprensión total del Evangelio. Entendemos y presentamos a Cristo como el Mesías, que vino a morir por nuestros pecados. Ponemos la fe en Dios y cuando morimos vamos a ir al cielo. ¿Les parece que esto está bien? Presentamos a Cristo como el Mesías, que vino a morir por nuestros pecados, ponemos la fe en Dios y sabemos que cuando morimos vamos a ir al cielo. ¿Esto está bien para ti? No para mí, porque esto da la impresión de que la vida eterna es algo que uno recibe cuando muere. Y eso no es verdad. Si vieras o si ves a una persona muriendo, ¿qué es lo que harías? Darle vida, por supuesto. Pero si eso es lo único que haces, ¿qué va a pasar con esa persona? Va a morir otra vez si no se saca la enfermedad. Para salvar a una persona de la muerte hay que hacer dos cosas. Primero, tienes que quitarle la enfermedad que le causó la muerte. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. Así que Jesús fue a la cruz y quitó la enfermedad. Entonces Dios nos dio vida junto con Cristo al perdonar nuestros pecados. ¿Pero eso es todo el Evangelio? No. Recibir el perdón de Dios solo es un tercio o una tercera parte del Evangelio. Lo segundo que tendrías que hacer es darle una nueva vida, un nuevo propósito, una nueva identidad. Aquel que tiene al Hijo tiene la vida. Lo que Adán y Eva perdieron fue la vida. Lo que Cristo vino a darnos fue la vida. El regalo de Dios es vida eterna. Y es esa vida lo que determina quién eres. Cuando recibes a Cristo, Él te da el derecho de ser hijo de Dios. Una nueva vida, una identidad como hijos de Dios. Aceptados, importantes, seguros. Perdona nuestros pecados, nos da vida, nos da identidad. ¿Pero ese es todo el Evangelio? No. Hasta ahora llevamos dos de las terceras, dos de tres partes. Dos terceras partes del Evangelio. Primera de Juan 3:8 dice que Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. El Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. En los países tercermundistas, esa es la parte del evangelio que ellos quieren escuchar. Ellos ponen frutas o comidas en diferentes partes de la casa o donde viven para calmar las deidades. Consultan a un médico, brujo o chamán para tratar de manipular de alguna manera el mundo espiritual. Este es el evangelio, que en Cristo tienes autoridad para derrotar el mundo de tinieblas. Y esto es tan evangelio como el hecho de que tus pecados son perdonados.
Colosenses 2, 13, 15 nos presenta el evangelio completo. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Entonces, los tres elementos esenciales del evangelio: somos perdonados, una nueva vida en Cristo y que el Dios de este mundo, Dios con minúscula, ha sido desarmado. Somos perdonados, tenemos una nueva vida en Cristo y el Dios de este mundo ha sido desarmado. Ese es el evangelio completo. Y es que el desconocimiento y la falta de comprensión del evangelio completo es lo que nos limita en el proceso de la renovación de la mente. Cuando vas a Cristo, te conviertes en una nueva persona. Las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Eres un santo. Eres un santo. De hecho, muchos se esfuerzan por tratar de saber o comprender, como en mi caso, cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Señor, muéstrame tu voluntad. Y no estoy hablando de la carrera que debes escoger o de la persona con que te debes casar, qué inversión hacer, dónde vivir o cuál será tu ministerio. No estoy hablando de eso. Se trata de ser antes que hacer. Carácter antes que carrera. Madurez antes que ministerio. Ahora, la voluntad de Dios para tu vida, si me preguntas que cuál es la voluntad de Dios para tu vida, la respuesta es muy fácil. Y yo me sorprendí cuando la entendí y eso le ha dado propósito a mi vida. La respuesta está en Primera de Tesalonicenses 4:3. Si quieres, toma nota de ese versículo y ahí encuentras la voluntad de Dios para tu vida. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, su santificación. No te mates más la cabeza buscando la voluntad de Dios para tu vida, es su santificación, tu santificación. Y si hoy puedes entender esto, ya ha valido la pena este sermón. La santificación es en tiempo pasado, presente y futuro. Santificación en tiempo pasado, presente y futuro. Soy santo por posición como hijo de Dios. Tiempo pasado. Y esto es muy importante para la renovación de la mente. Mi corazón ya no es engañoso. Cristo me ha dado un nuevo corazón. Ya no estoy tratando de ser un hijo de Dios. Ya soy un hijo de Dios que está tratando de ser como Cristo. Pero la santificación también es en tiempo presente, porque la santificación es progresiva. Entonces, la santificación posicional es la base para la santificación progresiva. En otras palabras, no soy un pecador, no soy un pecador. Si estás en Cristo, tú no eres un pecador, eres un santo que ocasionalmente pecas y te santificas
día tras día mediante la renovación de la mente para un día llegar a la estatura de Cristo, que esa es la santificación futura. Voy a repetir eso. No soy un pecador, soy un santo posicional por posición. Soy un santo que ocasionalmente peca y me santifico día tras día mediante la renovación de la mente para un día llegar a la estatura de Cristo. Esa es la santificación futura. Como lo he repetido, cuando vamos a Cristo somos una nueva creación. Ahora somos santos. Pero nadie apretó un botón para borrar la vieja información contaminada. ¿Cómo aprendimos a pensar? Nuestra mente interpreta y procesa los pensamientos de acuerdo a lo que ha visto, escuchado y aprendido del entorno que lo rodea. Y eso lo aprendimos siendo independientes de Dios. Es por eso que la transformación comienza mediante la renovación de la mente. Esa renovación consiste en romper esos viejos y dañinos patrones de pensamiento que enseña el mundo. No se amolden, no se acomoden al mundo actual. Romper esos patrones, no acomodarse, no encajar y cambiarlos por la verdad de la palabra de Dios. Esa es la transformación. Y al mismo tiempo, entender y comprender que nuestra batalla por la mente es espiritual. Tendemos a desconocer o a culpar de todo al mundo espiritual. Pero no podemos ignorar en el proceso de la renovación de nuestra mente que podemos ser objeto del engaño del enemigo. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Quiéralo o no, te guste o no, lo creas o no, vivimos una guerra espiritual. Y esa guerra espiritual se libra en la mente. Si desconocemos esa parte del evangelio, vamos a fallar en la renovación de la mente. Durante este año estaremos con la guía del Espíritu Santo aprendiendo cómo romper esos viejos patrones de pensamiento que la psicología también llama mecanismos de defensa y al mismo tiempo aprendiendo a ganar la batalla espiritual por el control de la mente. Quiero terminar esta enseñanza con algunos personajes bíblicos que aprendieron a ser transformados mediante la renovación de la mente y comprobaron la voluntad de Dios. Ellos son Josué y Caleb, muy conocidos. El pueblo de Israel ha salido de cautiverio, que llevaban 400 años esclavizados. Están a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces Moisés envía 12 espías a explorar esa tierra. Los dos espías van, regresan y presentan un informe. Pero atención,
Los 12 vieron la misma tierra. Los 12 experimentaron la misma situación. La pregunta es, ¿por qué dos informes diferentes? Veamos el primer informe, el de 10 espías, 10 de ellos. Este fue el informe que le dieron a Moisés. Entraron en la tierra a la cual los enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. El siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como saltamontes y así nos miraban ellos. Ese es el informe de 10 espías. Ahora miremos el informe de Josué y Caleb. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra, ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abunda la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué dos informes diferentes? ¿Qué cambió? ¿La situación? No. Lo que cambió fue la forma de pensar. Josué y Caleb fueron transformados. Solo Josué y Caleb conocieron la voluntad de Dios. Solo Josué y Caleb entraron en la tierra prometida. El otro ejemplo es David, y con eso termino. David. Israel está en guerra contra los filisteos. Los filisteos tienen un gigante que está intimidando y amenazando a los israelitas. Todos en el campamento están atemorizados, temblando. Pero hay un joven pastor que no tiene miedo y enfrenta al gigante. Miremos la actitud de los israelitas. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. Ahora la actitud de David. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Lo que David pregunta es: ¿qué están dando? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? La pregunta: ¿qué cambió? ¿El gigante? No. El Dios de los israelitas era el mismo Dios de David. ¿Qué cambió? Lo que cambió fue la forma de pensar. Los israelitas confiaban en sus fuerzas. David confiaba en su Dios. Los israelitas veían al gigante. David veía a Dios peleando a su lado. Los israelitas se movían por vista. David se movía por fe.
Solo David fue transformado. Solo David comprendió la voluntad de Dios. Solo David saboreó la victoria. Si quieres experimentar la libertad con que Cristo te hizo libre, crecer y dar un fruto que perdure, tienes que renovar tu mente. Es decir, cambiar tu forma de pensar. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así comprobarán que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y termino leyéndola en la otra versión. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán y conocerán la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Sin renovación no hay transformación. Y si eres consciente, tienes que renovar tu mente. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por esta mañana, Dios, gracias por tu bendita palabra. Gracias por hablarnos, Padre. Y tal vez tu Espíritu Santo esté trabajando, actuando en lo profundo de nuestro ser y nos haya dado propósito de renovar nuestra mente. Pero no podemos renovar nuestra mente si no tenemos una comprensión completa del Evangelio. Al entender que somos perdonados, pero también nos ha dado vida junto contigo. Una vida abundante, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Y me has dado identidad y propósito. Ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Tú pagaste el precio para darme vida. Ahora tengo tu semejanza, porque he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero no podremos renovar nuestra mente si no entendemos que libramos una guerra espiritual. Porque tu palabra dice que el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el que tiene la potestad en este mundo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Y nosotros podemos ser engañados. Y si estamos engañados, no nos damos cuenta. Abre nuestros ojos espirituales, Señor, en la renovación de nuestra mente para descubrir, para entender esos engaños y romper esos viejos patrones de pensamiento. Y gracias, Dios, porque hoy nos diste propósito al entender, comprender cuál es la voluntad tuya para nuestras vidas, entendiendo que es nuestra santificación, que somos santos posicionalmente porque somos tus hijos, que ocasionalmente pecamos, pero mediante la renovación de la mente podemos ir creciendo hacia tu estatura. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias por este 2025. Gracias por aguas más profundas. Gracias, Señor. Yo bendigo cada persona que escucha este mensaje. Que seas tú guiándolo, Señor, quitando toda venda de los ojos y que tu Espíritu Santo lo llene de toda bendición espiritual. Gracias, amado Padre Celestial, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, dándole un me gusta, suscribiéndote a nuestro canal y si Dios pone en tu corazón una ayuda económica para ayudar a extender el reino de los cielos,
Búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.